Hola, hola. ¿Has visto y tampoco escuchado nada? ¿O vas a permitir que se arruine una familia solo por esto? Está bien, querida. Es un trato. No sé, ni vi ni escuché nada. Antes de la música. Ya lo intenté. Hola de nuevo. Profesor. Profesor. ¿Sí? En el examen tendremos que calcular los datos de las entalpías igual, o usted los proporcionará. No lo sé todavía. Igual y sí. No lo sé. Apenas estoy armando el pool de preguntas. O sea, la base de datos para hacer el examen. ¿Qué le voy a poner? Todavía no lo sé. Tengo que hacer esas preguntas todavía. Si no, sería muy tardado, ¿no? Hacer toda la gráfica y aparte lo de las entalpías. Sí. Sí, la respuesta es sí. Pero no sé cuánto se podrían tardar en calcular entalpías. Tengo que medir tiempo. Como una hora. Jaja. Cálmese, ¿no? ¿Cómo cree? Déjeme intentarlo. Déjeme ver, porque todavía la verdad es que no sé si se ha dado cuenta, pero hay materias que no son para darse en línea, y esta es una de ellas. Y obviamente una de las razones es esta, ¿no? Que complica la circunstancia para hacer exámenes en línea. Les estoy dando acceso para que puedan grabar. Si alguien más me falta, por favor, avísenme. ¿Lo va a subir a YouTube? Creo que yo, profe. ¿Mande? Creo que yo es que le doy para grabar y no me deja. Ah, ya. Ya, gracias. Yo, profe. Lupita Alcocer. Sí. Me parece que ya le di permiso. Chéquele. No A ver. me deja. A ver, espérame. Ya. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. No, está al contrario. ¿Nadie más? Listo, ya está. Ok, entonces retomamos. ¿Sí? Y nos vamos a nuestro pizarrón otra vez más. Ya tenemos entalpía para y igual a 0, y igual a 1. Entonces ya tenemos nuestros dos puntos para trazar en nuestra gráfica de entalpía composición. Ahora vamos a hacerlo para las entalpías en el líquido. Déjenme ver. Esta será la ecuación para el cálculo de la entalpía en el líquido. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a definir para x igual a 0. Y para x igual a 0, como vemos, todo este término
al ser X0, si vuelve 0, y nada más tenemos que calcular ser esta parte de aquí, es decir, la entalpía de B puro, y la entalpía de B puro no va a ser otra cosa más que el CP de T, cuando X es igual a 0, por analogía aquí también, cuando Y es igual a 0, la temperatura es de 104. Y entonces, el cálculo para nuestra entalpía en el líquido, bueno, con rojo no, vamos a hacerlo con negrito. Sí. La entalpía, ¿sí?, va a ser igual a 1 menos 0. El CP de B voy a admitir otro compañero. El CP del tolueno es de 0.5. ¿Sí? Sería de 0.5. Calorías. Listo, permítame. Uy, ¿qué pasó aquí? Permítame. Ahí está. Listo, calorías por gramo, grado centígrado, por T menos T0, que serían 110. ¿Cuánto es? 110.4 menos 76.4 menos 76.4 por el peso molecular de B. El peso molecular de B es el tolueno, 92.1381. Por 92. 1381. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? 1566.34. 1566. ¿Punto? 34. 34. Sí. Pues está en gramos por mol, con los gramos, y nos queda en gramos. Profesor, ¿por qué en la primera parte no se tomó en cuenta de la ecuación? Mándeme. ¿Por qué la primera parte de la ecuación no se usó? Porque X es igual a 0. Entonces, este está multiplicando, ¿sí? Sí. Es que aquí se me fue este de más. Aquí hay un pequeño error. Ahorita lo voy a corregir también, porque es el CP de T por X de A. Esta más no va. Este no lo pelen. Es el CP de T por la fracción, por el peso molecular. CP de T por el peso molecular, por la fracción. ¿Sí están de acuerdo? Y esto nos queda en calorías
por mol. Ahora para X igual a 1. ¿Sí? Toda esta parte. 1 menos 1. Esto se va a hacer 0. Y nada más vamos a considerar esta parte. Es 1 por el Cp de T por el peso molecular. Pero da la casualidad de que cuando X es igual a 1, la temperatura de referencia es 76.4 y la temperatura de nuestro sistema es de 76.4. Entonces ya terminamos aquí, porque la entalpía es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, quedamos que para Y tenemos 9.563 y 7.140. Y para X, ¿sí? Tenemos la entalpía del líquido como 1.566 y 0. Vamos a ver. Dejamos de compartir y ahora nos vamos a nuestra presentación. Y aquí está. Cuando X es igual a 0, 9.563 y 704. Cuando X es igual a 1, la entalpía es 0. Y igual a 1, 7.140. Y aquí están nuestros valores. Podemos trazar nuestro gráfico de entalpía directamente con los puntos X y Y 0, estos valores de entalpía, y con Y 1 y 1, y estos valores de entalpía. Les digo, yo calculé todos los valores para ver si había mucha diferencia, y no, realmente no. Cuando grafiqué estos valores calculados con respecto a lo que tenemos y lo trazamos como línea recta, es mínima la desviación. Es decir, podemos tomar como línea recta, tomando los puntos nada más en X0, Y0, los valores de entalpía, y en X1, Y1. Ahora sí, ya resolviendo para el problema, el balance másico es el que ya conocen, ya saben más o menos cómo se hace. Ya saben que lo que entra es igual a lo que sale. Igual el mismo despeje. Esa parte no la vamos a hacer. O si quieren que la hagamos. Sí. Ok. Entonces, para el balance, sabemos que F es igual a D más W. Ah, qué feo me salen las letras. Hoy sí de plano no ando muy bien con las letras, pero bueno. Para el componente volátil, sabemos que es F por ZF, que va a ser igual a D por XD más W por XW. De esta ecuación
Ecuaciones dos incógnitas, pues se puede resolver. Entonces de aquí despejamos a W y es igual a F menos D sustituyendo esta W en esta otra ecuación. F ZF es igual a D por XD más F menos D por XW F, ¿qué fue F? ZF es igual a D por XD más F por XW menos D por XW F por ZF menos XW es igual a D por XD menos XW y de aquí lo único que hacemos es despejar a D es igual a F que va a multiplicar ZF menos XW entre XD menos XW y como no nos dan una corriente, pues fijamos una base de cálculo como 100 o pueden ser 10, puede ser 1, lo que queramos nosotros, moles por hora por ZF, según el problema es de 0.96, perdón, 0.5. Dice que una mezcla equimolar, entonces 0.5 menos XW, decían que era el 4%, entonces 0.04 entre XD, ese sí es 0.96, menos 0.04. Esto nos da 50. exacto. $50 moles por hora. Y como ya sabemos, que W es igual a F menos D,
Entonces W es igual a 100 50 es igual a 50. Entonces tenemos que F es igual a 100, D 50, W 50. Las entalpías HG1, HL0, ¿cómo las vamos a obtener? Bueno, pues las podemos calcular a partir de las concentraciones. Sabemos que tanto HG1 como HL0 se calculan a punto 96, que es el punto del destilado. Déjenme ver si calculé por aquí. No, no viene punto 96. Pero podemos interpolar incluso a partir de estos valores, ¿sí? Cuando tengamos estos valores, interpolamos con estos valores de entalpía, ¿sí? Debe de estar entre 130, HL0, 0, y sí, está 33.74. Para la entalpía del gas, también es a punto 96 de gas, entonces está más próximo a este valor. Interpolamos entre 7.314 y 7.140. Aquí debe ser menor a 7.314 y superior a 7.140. Y sí, es 72.000. Ay, 7.000, 73.000, disculpe usted. 7.668. Sí, quedan certamente entre estos dos, un poquito abajo. Puede ser interpolado el valor o puede ser calculado gráficamente también. Yo les recomendaría más que interpolaran si les dan todos los datos. Calculamos entonces nuestro HG1, nuestro HL0, y ahora ¿cómo vamos a calcular nuestra Q mínima? Bueno, pues la Q mínima, tenemos aquí ya nuestras entalpías del gas, entalpía del líquido, nuestra curva de equilibrio, nuestra recta donde Y es igual a X, y sabemos que en punto 5 está nuestra alimentación, y entra como líquido saturado. A partir de este punto, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es trazar una recta que toque este punto y subirla hasta la entalpía del vapor. Yo sé que aquí voy a trazar una recta de reparto, o sea, es decir, al equilibrio, pero la prolongo para que se convierta en una recta de construcción, en donde intersecta con XD, ese va a ser mi valor de Q mínimo. Teniendo ya Q mínimo, ¿sí? Q mínimo que es de 17.304.36. Sabemos que el reflujo mínimo lo vamos a calcular con Q' mínima menos HG1 sobre HG1 menos HL0. Y entonces, el Q mínima son 17.304.36. Menos
HG1, que HG1 son 7268.65. Sobre 7268.65 menos HL0, que HL0 es de 33.74. Y esto nos da un total de 1.38. sí, señorita, exactamente. 1.38. Muchas gracias. Esto es nuestro reflujo mínimo, ¿sí? Pero el problema nos especifica ya un reflujo dado. El reflujo dado es de 2.5. Entonces, yo sé, y dicen por ahí que el reflujo, ¿sí? Vamos a ver qué tanto está en exceso. Porque el reflujo siempre nos lo especifican como que va a ser n veces el reflujo mínimo, ¿no? Casi siempre nos lo ponen así. Y entonces, yo sé que el reflujo va a ser de 2.5, es como me lo está pidiendo el problema, va a ser igual a n veces 1.38. Vamos a ver en cuánto está el exceso. Entonces, n es igual a 2.5 entre 1.38 y esto es igual a 1.81. 1.8116. 1.81. Eso es, entonces, podríamos poner esto, si lo quisiéramos poner como siempre no lo ponen, entonces el reflujo que vamos a usar va a ser igual a 1.81 por R mínimo. ¿Sí? Ahora, ya una vez que tengo yo esto, pues ya terminé el primer inciso. ¿Sí? Pero nos dicen que el reflujo va a estar dado por 2.5. Por lo tanto, entonces, 2.5, ay, perdón, déjenme borrar esto, porque se me fue este 2. Que es el peor que he hecho, ¿verdad? Entonces, 2.5 va a ser igual a Q' menos HG1 sobre HG1 menos HL0 y de aquí nos quedan 10 minutos. De aquí despejando Q', que es la que vamos a usar,
no va a ser otra cosa más que 2.5 por HG1 menos HL0. Pero esta no es mayúscula. Vamos a ponerlo para que sea igual. Más HG1. Sustituyendo valores, la coprima que vamos a emplear para graficar va a ser igual a 2.5, se multiplica a 7.268.65 menos 33.74 más 7.268.65. Y esto me da un total de 25.356.17. perdón, $25.355.92. 25.000. ¿Cuánto? ¿300? Sí, 355. Punto 92. calorías mol. Esta es la que vamos a utilizar para graficar. Y sí, aquí está, 25.000. Bueno, falló, porque yo le metí muchísimas décimas. 25.355 nos dio, es correcto. Y esta sería nuestra Q'. Teniendo ya nuestra Q', nuestra entalpía en la alimentación, ¿cómo vamos a conocer nuestra entalpía en la alimentación? Pues es a punto 5. Este seguro que lo tenemos por aquí. Bueno, es muy próximo a esto. Es de 558.32. En este punto, ¿sí? Lo único que hago es trazar una recta que vaya desde el delta D, porque este es delta D, ¿sí? Cruza por este punto y lo extrapolo hasta que intersecta con XW. En este punto obtenemos el valor de QB', ¿sí? Y este es el punto delta W. Lo que quedaría nada más sería trazar las etapas. Y eso ya lo supimos cómo hacer, ya lo saben hacer perfectamente. Y con eso terminaríamos de resolver el problema. ¿Qué les parece? Creo que hasta aquí no hay ningún problema, ¿o sí? Tenemos 5 minutillos. Este problema se los voy a subir en un ratito más a Blackboard.
porque la semana que entra van a estar inactivos. Pero entrando, ya luego empezamos con esto. Me hubiera gustado hacer más problemas. Yo creo que vamos a regresar con uno donde tengamos una alimentación mixta, es decir, que no entre solamente líquido saturado. ¿Qué ocurre si en este punto, en lugar de entrar líquido saturado, entrara como mezcla vapor líquido? Bueno, para el cálculo de la entalpía, ¿sí? Al valor que me den de la alimentación, vamos a suponer que sea aquí, equimolar, ¿sí? Yo sé que de aquí, si yo trazo una recta completamente vertical, voy a obtener la entalpía del vapor, la entalpía del líquido, y esto va a ser lambda de vaporización a esta concentración, ¿sí? Si a mí me piden que está entrando el 30% vaporizado, es decir, 30% va a ser vapor, el resto va a ser líquido, la lambda la voy a multiplicar por 0.3 y me va a dar esta diferencia, ¿sí? Hasta por aquí más o menos. Y después le tengo que dar la entalpía del líquido, ¿sí? Y con eso tendríamos un punto aquí. Lo difícil para este caso es encontrar una línea de equilibrio que toque este punto y que una con este acá, para poder encontrar el reflujo mínimo. Ese yo creo que va a ser un problema que vamos a ver regresando. Nos quedan 3 minutos. Eso de compartir. Les subo este problema para que le echen un ojito, así como está. No les he trazado las etapas. Ese se le quedaría como para ejercicio a ustedes, a ver cuántas les dan. Y nos veríamos hasta el 14 de abril. Profesor, Sí, dígame. ya ve que cuando era X0, se Sí. tomaba la temperatura del tolueno, y cuando X1 se tomaba la temperatura del tetracloruro. Ajá. Siempre es así, cuando X vale 0, se toma la temperatura de la sustancia B, y cuando X vale 1, la de referencia, la de A. Pues es que justamente, miren, voy a regresar otra vez para explicarle eso, para que quede más claramente visto. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos de 0 a 1. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ok. Está referido al tetracloruro de carbono. Aquí cuando es 0, ¿sí? 0 de tetracloruro de carbono, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? B puro. Y cuando tenemos acá 1, tenemos A puro. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Entonces, cuando tenemos a B puro, ¿cuál será la temperatura? La del tolueno. Exactamente. Y cuando tenemos acá a puro, va a ser la del tetracloruro. No, ya. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, nos queda 1 minuto con 10 segundos. ¿Algún comentario? Que de aquí ya descansan de mí toda una semana. Profe, Sí. ¿la clase la va a subir? Sí. Ah, bueno. Sí. Profesor. Sí, dígame. Ya no nos había dicho cómo va a quedar el 2% de lo de laboratorios. Toda la parte de los laboratorios va a quedar como evaluación continua, y la evaluación continua son las actividades que han estado subiendo. Ya no podemos hacer otra cosa. Su bimestral sigue valiendo lo mismo. Está bien. Y el final sigue valiendo lo mismo. Y ahorita pues ya vamos a quedar en tanto los laboratorios como la evaluación continua van a ser las actividades. ¿Y están de acuerdo? Pues ya, se nos está acabando el tiempo. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense mucho, Sí. pásensela muy bien.